Episodio 22. La noche que Maidebran tocó al hijo de Hurrem y lo pagó. El bebé estaba dormido. Esa fue la única razón por la que alguien se enteró. Un bebé dormido no hace ruido. Un bebé dormido no convoca a sus sirvientes. Un bebé dormido deja a su madre sola, el tiempo suficiente para que otra mujer se deslice por el corredor, pase frente a los guardias que miraron hacia otro lado porque les habían dicho que miraran hacia otro lado, cruce una puerta que debía estar cerrada con llave, y entre en una habitación que nunca debió recibirla. Maidebran Sultán se detuvo al borde de esa cuna. Y miró hacia abajo. Lo que hizo después, o lo que fue acusada de hacer, encendió una guerra dentro de los muros de Topkap que ningún historiador ha podido apagar del todo. Extendió la mano. Y antes del amanecer, nada en ese palacio volvería a ser igual. Al final de este relato, comprenderás algo que los historiadores del Imperio Otomano enterraron durante siglos, que la verdadera batalla entre Maidebran y Hurrem nunca fue por amor, ni siquiera por Solimán. Fue por lo que una mujer tenía que destruir para mantener vivo a su hijo dentro de un sistema diseñado para matarlos a los dos. Y verás con exactitud cómo una noche, un solo toque, se convirtió en la mecha de combustión lenta que consumió el mundo de Maidebran, pieza por pieza, durante los 40 años que siguieron. Quédate conmigo. Cada parte de esta historia es más oscura que la anterior. El harén otomano no era un paraíso. Quítale los azulejos y la seda, y lo que quedaba era un sistema cerrado de mujeres controladas e hijos políticos, donde el afecto era moneda de cambio y cada nacimiento era una amenaza para la supervivencia de alguien más. Maidebran había llegado primero. Entendía las reglas antes de que Hurrem existiera dentro de esos muros. Le había dado a Solimán un hijo, el Shehzade Mustafa, lo que significaba que ocupaba la posición más alta a la que una concubina podía aspirar, ser la madre del príncipe heredero. Luego llegó Hurrem. Y Hurrem no simplemente rompió las reglas. Las reescribió. Una por una. Hasta que el libro original dejó de existir. Pero esta historia no comienza con los celos. Comienza con algo más frío que los celos. Comienza con el miedo. Hurrem había estado acumulando poder de la manera en que el agua se acumula detrás de una represa, callada, constante, invisible, hasta el momento en que la represa se rompe y te das cuenta, demasiado tarde, de la presión que se había estado construyendo. Había hecho algo que ninguna mujer del harén había hecho jamás. Había pasado de ser concubina a esposa legal. Solimán se había casado con ella. Se había casado con ella. El palacio estalló. Los jenízaros se amotinaron. Los eruditos otomanos discutieron durante semanas si el sultán había perdido la razón, o si la ley islámica simplemente había sido doblada hasta que tocó el suelo. Maidebran no dijo nada en público. Ese silencio era estratégico. Ella no era una mujer que gritara. Era una mujer que calculaba. Hatice Sultán, hermana de Solimán, le confesó a su esposo Ibrahim Pachá que ver a Maidebran absorber la noticia del matrimonio era como ver a una mujer tragarse una espada. Ibrahim se rió. Dejaría de reírse muy pronto. El matrimonio cambió la geometría del harén para siempre. Hurrem era ahora la Aseki, un título sin precedente histórico, sin techo legal y sin límite definido en cuanto a su influencia. Ya tenía hijos con Solimán. Varios hijos. Y ahora poseía un estatus legal que Maidebran, con todos sus años y todos sus sacrificios, jamás podría reclamar. Desde el patio de abajo llegaba el sonido de Mustafa entrenando con el arco. El chasquido de la cuerda. La respiración contenida antes del disparo. El olor a agua de rosas flotando en el corredor fuera del cuarto de los niños. Era la imagen de un futuro concreto, un futuro que se estaba llenando de grietas. El hijo de Maidebran estaba creciendo para convertirse exactamente en lo que un imperio necesitaba. Cada general que lo conocía se iba impresionado.
Cada tutor elogiaba su disciplina. Cada genízaro que lo veía entrenar susurraba sobre el príncipe al que podrían seguir a la guerra. Era el futuro del imperio. Y era también, desde la perspectiva de Hurrem, la mayor amenaza que sus propios hijos jamás enfrentarían. Porque en el sistema de sucesión otomano no existía el cogobierno. No existía compartir el trono. Cuando se nombraba a un nuevo sultán, cada hermano superviviente era estrangulado en cuestión de días. Era la ley. Era la política. Se había hecho así por generaciones. El fratricidio no era un fallo del sistema. Era el sistema. Hurrem le había dado a Solimán 5 hijos. Mustafa no era uno de ellos. Haz las matemáticas de la supervivencia. Cuenta los cuerpos que esa matemática produce. Mahidevran no vivía en la paranoia. Vivía en la exactitud. Y entonces llegó esa noche. Pero lo que se le acusó de hacer no fue simplemente un acto de desesperación. Fue, según un documento judicial que casi nadie ha leído, algo mucho más deliberado. Algo que había sido planeado. La pregunta no era si lo hizo. La pregunta era, ¿quién le dijo que lo hiciera? El documento existe. No se discute ampliamente porque no encaja en la narrativa romántica. Es un testimonio judicial, una declaración tomada por los funcionarios del palacio, escrita en turco otomano, archivada y en su mayoría ignorada, de una asistente del palacio llamada Gulbahar Kalfa. No debe confundirse con Mahidevran, cuyo nombre formal era también Gulbahar. Esta era otra mujer completamente distinta, una sirviente de rango inferior, de 23 años, originaria de la región del Cáucaso, que había sido asignada a las cámaras de la nursería de Hurrem. Su testimonio describía lo que presenció en el corredor una noche que ella estimó que fue en otoño tardío, el olor al frío entrando por las ventanas altas, anotó específicamente, en algún momento de los primeros años de la década de 1530. Dijo que una mujer entró a la nursería sin permiso. Dijo que la mujer se detuvo sobre la cuna. Dijo que la mujer tocó al niño. ¿En qué consistió ese toque? Es donde la historia se fractura en versiones que compiten entre sí. Algunos relatos dicen que Mahidevran intentó sofocar al bebé. Otros dicen que simplemente sostuvo al niño, lo cual en el lenguaje político del harén ya era una transgresión, un acto de posesión simbólica, una declaración de poder sobre la línea de otra mujer. Aire frío entrando por el enrejado de la ventana. El peso de un bebé dormido. El sonido de la respiración de una mujer, controlada y deliberada, en una habitación que debía estar vacía. La versión más perturbadora no fue registrada en los archivos otomanos, sino en un despacho diplomático veneciano de Piero Bragadin, quien se encontraba en Estambul en aquella época y tenía fuentes dentro de los muros del palacio. Ese relato sugiere que Mahidevran llevó algo con ella a esa habitación. Una sustancia. Bragadin no la nombra. La describe de manera oblicua, con el lenguaje cuidadoso de un diplomático que está escribiendo algo peligroso y lo sabe. Dice únicamente que, la sultana del príncipe mayor fue hallada portando en la nursería una preparación del tipo utilizado en ciertas prácticas orientales para el callado final del sufrimiento. Veneno. Ahora, antes de llegar a una conclusión, espera. Porque el despacho veneciano fue escrito por un hombre con una agenda. Bragadin intentaba documentar la inestabilidad de la corte otomana para la República de Venecia. Una historia de envenenamiento entre concubinas rivales servía perfectamente a esa narrativa. Hacía que los otomanos parecieran bárbaros. Le daba a Venecia influencia de inteligencia. Puede que estuviera reportando con precisión. Puede que estuviera exagerando. Pero esto no puede ser refutado, algo ocurrió en esa nursería. Porque la respuesta oficial del palacio no fue silencio. Fue rápida, decisiva y extraordinariamente punitiva, de una manera que sugiere que quienes tenían el poder creyeron completamente la acusación. Gulbahar Kalfa, la asistente que dio el testimonio,
desapareció de los registros del palacio en menos de 6 meses tras el incidente. No hay registro de reasignación. No hay registro de liberación. Su nombre simplemente dejó de aparecer. Tenía 23 años. Saquen sus propias conclusiones. Porque lo que le ocurrió a Maidebran después de esa noche no fue un castigo. Fue un borrado. Sistemático, paciente, total. Y Hürrem no lo apresuró. Le tomó 40 años. Hay cosas demasiado importantes para terminarlas rápido. Para entender lo que vino después, hay que comprender con qué trabajaba Hürrem. No tenía la capacidad de simplemente ordenar la eliminación de Maidebran. Maidebran era la madre de Mustafa, el príncipe heredero, el amado de los genízaros, el sucesor que la mayor parte del imperio esperaba que tomara el trono. Removerla directamente habría parecido exactamente lo que era, un asesinato político de una línea rival. Así que Hürrem no la removió directamente. En cambio, cambió las condiciones a su alrededor. En 1533, Solimán nombró a su hijo Mustafa gobernador de Manisa, una designación prestigiosa, el terreno tradicional de preparación para los príncipes otomanos antes de ascender al poder. Maidebran lo acompañó, como era la costumbre y la expectativa. La madre del príncipe seguía a su hijo a su sede provincial. Parecía un ascenso. Era un exilio. Desde Manisa, Maidebran no tenía acceso directo a Solimán. No había presencia diaria. No había manera de observar las maniobras de Hürrem desde adentro. Cada carta que enviaba a Estambul era leída. Cada carta que llegaba de Estambul ya había sido filtrada. Estaba a 300 kilómetros del centro del poder. Y Hürrem estaba justo en medio de él. Al amanecer salía un correo a galope tendido desde Manisa. Un sobresellado, lacre rojo, sello imperial, rumbo a Estambul. Otro regresaba con palabras elegidas cuidadosamente. Palabras que nunca eran suficientes. Las crónicas de la corte describen a Maidebran en este periodo con una gran agitación del espíritu, dormía mal, comía poco, recibía visitantes con poca frecuencia. Observaba desde lejos el lento desmantelamiento de todo lo que había construido. Pero la maquinaria real de su ruina operaba a un nivel que ella no podía ver del todo. Hürrem tenía aliados dentro del Consejo Imperial. Tenía el oído del gran visir Ibrahim Pachá, al principio. Pero Ibrahim también se convirtió en un problema con el tiempo. Era suficientemente poderoso para ser un obstáculo para cualquiera. Cometió el error de creer en su propia importancia. En 1536, Ibrahim Pachá fue estrangulado en su sueño por orden de Solimán. El papel preciso que Hürrem jugó en esa decisión es debatido. Pero lo que los historiadores no debaten es esto: después de la muerte de Ibrahim, el siguiente gran visir fue Rustem Pachá. Y Rustem Pachá era el yerno de Hürrem. Estaba casado con su hija Mirima. El Consejo Imperial ahora tenía a la familia de Hürrem a su cabeza. Desde Manisa, Maidebran vio cerrarse las paredes. La carta llegó al campamento de Solimán en el otoño de 1553. Estaba en campaña, la tercera campaña persa, en las profundidades del territorio oriental del imperio, el tipo de expedición militar agotadora que reduce a un hombre a sus peores temores y sus lealtades más antiguas. Su hijo Mustafa también estaba en campaña. Sus campamentos estaban cerca. Más cerca de lo que habían estado en años. La carta decía: tu hijo viene a traicionarte. No exactamente con esas palabras. El fraseado otomano era más elaborado, más cuidadoso. Pero el mensaje era inconfundible. Hürrem y Rustem Pachá, quien fue coautor de la inteligencia, habían armado un caso de que Mustafa estaba en contacto con el enemigo. Que los genízaros planeaban deponer a Solimán y poner a su hijo en el trono. Que Mustafa lo había alentado. Que Mustafa no había hecho nada para detenerlo.
La carta en sí nunca fue encontrada. Su contenido ha sido reconstruido a partir de declaraciones judiciales y del relato del diplomático flamenco Gheorghe Selim de Busbek, quien estaba en Estambul durante ese periodo y entrevistó a testigos. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Los historiadores han debatido el contenido de la carta durante siglos. Lo que han debatido menos, y lo que cambia absolutamente todo, es el momento. La carta llegó en el instante preciso en que Solimán estaba más aislado, más paranoico, y más dependiente de la red de inteligencia de Rustem Pachá. Llegó después de que años de evidencia incremental habían sido alimentados al sultán, piezas pequeñas, cuidadosamente espaciadas, de que las ambiciones de su hijo superaban su lealtad. La evidencia era fabricada. O era real. O era evidencia real que había sido construida alrededor de una ambición real. La distinción apenas importa cuando el hombre que la está leyendo ya ha sido condicionado durante una década para ver a su hijo como una amenaza. Solimán llamó a Mustafa a su tienda. Mustafa fue. Voluntariamente. Porque era el hijo de su padre, y aún creía que la lealtad era recompensada con lealtad. Pasó junto a los mudos, los verdugos del palacio que operaban en silencio, y entró a la tienda. Nunca salió. Después llegó el silencio. Los genízaros que habían amado a Mustafa permanecieron en su formación y no se movieron. Algunos lloraron. Ninguno hizo nada. Porque un imperio que ha aprendido a devorar su propio futuro es un imperio que ya ha olvidado cómo detenerse. El Sesade Mustafa tenía 38 años. Su cuerpo fue exhibido fuera de la tienda para que el ejército pudiera ver que era verdad. Un oficial genízaro llamado Kara Ahmed Pachá se alejó de la exhibición y no dijo nada durante 3 días. No comió nada. No habló con nadie. Cuando finalmente volvió a hablar, dijo únicamente: «Hemos matado el mañana». Él mismo fue ejecutado por orden de Solimán 2 años después, casi con certeza por instigación de Hurrem, antes de que pudiera convertirse en un problema. Ahora regresa al principio. Regresa a la cuna. Regresa a la noche en que Mahidevran se detuvo sobre el bebé de Hurrem y extendió la mano. Porque ahora sabes lo que ese momento realmente fue. No fue el comienzo de una enemistad. Era el centro de una guerra que ya había comenzado. Y Mahidevran, con todo su cálculo, con toda su paciencia, siempre trajo una espada a un campo de batalla donde su adversaria ya había traído un ejército. Mustafa fue enterrado en Bursa, en el complejo funerario de su tatarabuelo. Su funeral fue enorme. El duelo fue público, visible y peligroso, el tipo de duelo que los imperios han aprendido a temer, porque tiene una manera de convertirse en otra cosa. Mahidevran estuvo en su entierro. La habían convocado desde Manisa cuando murió su hijo, o quizás viajó sin ser convocada. Las fuentes difieren en ese detalle, y no importa, porque cuando llegó a su tumba, ya no había nada más que hacer excepto quedarse. Así que se quedó. Se negó a dejar Bursa. Se negó a regresar a Estambul. Rechazó cada oferta de alojamiento que no estuviera cerca de la tumba de su hijo. Le fue retirado su ingreso. Hurrem se aseguró de eso, peticionando a Solimán para que retirara las asignaciones financieras de Mahidevran con el argumento de que ya no tenía ningún príncipe que representar. Lo cual era técnicamente cierto. Y así Mahidevran, que alguna vez fue la mujer más poderosa del Imperio Otomano, la concubina reconocida del sultán, la madre del heredero, fue dejada en Bursa sin ingresos, sin estatus, sin protección y sin futuro. Sobrevivió con caridad. Con donaciones de los ciudadanos de Bursa, que habían amado a Mustafa y transfirieron ese amor, en parte, a su madre arruinada. Con la contribución discreta ocasional de genízaros que recordaban, y que tenían cuidado de no ser vistos recordando. El suelo de piedra fría del mausoleo de Mustafa. El olor al incienso quemando para un hombre que llevaba días muerto. Una mujer sentada con la espalda contra la tumba, sin rezar, sin hablar,
simplemente, quedándose. Vivió otra década. Tras la muerte de Mahidevran, entre sus escasas posesiones se encontró una carta sellada. Estaba dirigida a Solimán. Nunca fue abierta en vida de ella. No sabemos qué decía. Algunos historiadores creen que era una denuncia de Hurrem. Otros creen que era una confesión del incidente en la nursería, un acto de limpieza de conciencia escrito demasiado tarde para importar. Fue destruida, sin abrir, por los funcionarios del palacio que entendieron que algunas cosas son más peligrosas como misterios que como hechos. Hurrem murió en 1558, 5 años después de la ejecución de Mustafa. Murió en el palacio, en sus propias habitaciones, rodeada de asistentes y de sus hijos supervivientes. Murió como esposa legal del sultán, Aseki del Imperio Otomano, en posesión de todos sus títulos y de todo su poder. Era la ganadora. Sin ambigüedad. Histórica y completamente. Mahidevran murió en la pobreza en Bursa en 1580, 27 años después que su hijo, 22 años después que su enemiga, y casi 6 décadas después de aquella noche en que comprendió por primera vez que estaba en una guerra que no sabía cómo pelear. Fue enterrada junto a Mustafa. Ella misma lo había solicitado décadas antes de morir. Como si hubiera sabido, incluso entonces, que la tumba era el único lugar donde finalmente estaría a salvo. Los habitantes de Bursa dejaron flores en la tumba de Mahidevran durante mucho tiempo después de su muerte, una práctica que continuó de manera intermitente por generaciones. No porque fuera recordada como buena, sino porque era recordada como humana en una historia que trabajó muy duro para convertir a todos en símbolos. Fue la mujer que perdió. Y perder, en un mundo diseñado para aplastar a sus perdedores hasta convertirlos en polvo, es su propio tipo de testimonio. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre las consecuencias. Los hijos de Hurrem, por quienes mandó matar a Mustafa, tampoco sobrevivieron. No realmente. Lo que les ocurrió desgarra toda la lógica de lo que ella construyó. Porque lo que destruyó un imperio para proteger, se destruyó a sí mismo de todas formas. Brevemente. Porque importa. Porque completa el recuento. El hijo de Hurrem, Selim, se convirtió en sultán. Pasó a la historia como Selim el borracho, un bebedor empedernido que presidió el comienzo del deterioro del filo militar del imperio. No era el gobernante por el que su madre había pagado con sangre. El hijo de Hurrem, Bayezid, que había mostrado verdadero potencial militar, que podría haber sido un buen sultán, entró en guerra con Selim por la sucesión. Perdió. Huyó a Persia. Fue entregado a los verdugos otomanos por el Shah, quien necesitaba más la buena voluntad de Solimán de lo que necesitaba a un príncipe refugiado. Bayezid fue ejecutado en Persia en 1561. Junto con sus 4 hijos. El hijo menor de Hurrem, Siangir, tenía una discapacidad física, una afección de la columna desde el nacimiento. Era, según la mayoría de los relatos, el más dotado intelectualmente de sus hijos. Murió de pena, según se dice, poco después de la ejecución de Mustafa. Había sido cercano a su medio hermano. Él no había querido esto. Tenía 22 años. Entonces cuenta lo que Hurrem realmente compró con la maquinaria que construyó y las vidas que terminó. Un hijo que se convirtió en un sultán débil. Un hijo ejecutado en el exilio. Un hijo muerto de pena. Un hijo nacido sin posibilidad de gobernar. Y Mustafa, quien por cada relato habría sido magnífico, estrangulado en una tienda por orden de su propio padre, antes de cumplir los 40, porque una carta dijo que era peligroso. Los archivos no sienten nada por todo esto. Pero nosotros sí podemos. Esta es la pregunta que deja esta historia. No, ¿quién ganó? Eso ya lo sabemos. La respuesta está en los registros históricos, escrita en títulos y tumbas y en las listas de sucesión de los sultanes.
La pregunta es, ¿cuánto cuesta ganar cuando el sistema que te dio tu victoria es el mismo sistema que garantiza que tus hijos pagarán por ella? Hurrem entendía el harén. Lo entendía de la manera en que un prisionero entiende una prisión, no como un lugar extraño, sino como la arquitectura total de su realidad. No escapó de él. Lo dominó. Dobló sus reglas, reescribió su lógica, convirtió sus crueldades en su propio ascenso. Y luego transmitió ese dominio a una generación de hijos que heredaron un trono construido sobre arena y sangre, rodeados de genízaros que recordaban a Mustafa, gestionados por visires que habían aprendido que la lealtad era una transacción, gobernando un imperio al que se le había dicho, durante décadas, que la ley podía reescribirse cuando el poder lo necesitara. Mahidevran perdió. Perdió su estatus, sus ingresos, su hijo, su enemiga, su dignidad y, durante mucho tiempo, su nombre. La mayoría de las personas que conocen esta historia la conocen como la historia de Hurrem. Mahidevran es una nota al pie. Una villana. La primera concubina celosa que no pudo aceptar el nuevo orden. Pero siéntate con ella por un momento, en el frío de ese mausoleo en Bursa. Siéntate con una mujer que sobrevivió a su hijo 27 años. Que sobrevivió a su enemiga 22 años. Que no tenía ingresos, ni protección, ni camino de regreso, ni futuro, y que aún así se levantó cada mañana y siguió viva, porque quedarse era la única forma de desafío que le quedaba. No cambió la historia. Pero la presenció. Completamente. Desde adentro hacia afuera. Desde el principio hasta el mismísimo final. Y eso es un tipo diferente de supervivencia que ganar. La cuna del principio. El bebé dormido. La mano que se extiende hacia abajo. No sabemos con certeza lo que hizo esa mano. Pero sabemos todo lo que inició. Sabemos cada vida que se deshizo a partir de esa única noche. Y ese conocimiento, el peso de la cascada, es más pesado que cualquier respuesta que pudiéramos encontrar. Aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes después de cerrar este video. En un sistema diseñado para hacer imposible la supervivencia a menos que estés dispuesto a destruir a alguien más, ¿es la persona que se niega a destruir el héroe? ¿O simplemente el perdedor? ¿Y hay alguna diferencia? Si esta historia te llegó tan hondo como a mí al narrarla, la historia que no se cuenta, las mujeres que la historia aplana hasta convertirlas en notas al pie, la arquitectura real del poder debajo del romance, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. Porque hay 50 historias más como esta enterradas en los archivos otomanos, y vamos a desenterrar cada una de ellas. Déjame un comentario. ¿Quién crees que fue realmente Mahidevran? ¿Villana? ¿Víctima? ¿Las dos? Y si quieres el siguiente capítulo de esta historia, lo que ocurrió dentro del harén después de que tanto Hurrem como Mahidevran desaparecieron, cuando una nueva generación de mujeres heredó un imperio que ya se había devorado a sí mismo desde adentro, ese video ya está aquí. La historia no se detiene. Nosotros tampoco.